Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso si te quedas a... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Red Refugio. Soy María José García y os saludo desde la onda local y desde este espacio, Red Refugio, en el que cada semana os citamos desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, desde CEAR, y bueno, a través del cual pues nos acercamos a la realidad de las personas refugiadas, a la migración y al asilo, y siempre de una mirada sin prejuicios y desde la empatía. Y con el objetivo, por supuesto, de promover los valores de la tolerancia, de la igualdad y de la convivencia. Me acompañan siempre mis voluntarios de la entidad de CEAR, Luis Millán y Carmen Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, buenas tardes, aquí estamos con una jornada más, acompañando a nuestros oyentes. Ya viene la primavera dentro de poquito, ¿no? Hombre, ya era hora de que viniera, porque vamos, el invierno ha estado cumplidito, ¿eh? Ya, la verdad es que sí, que ha sido... Pero bueno, invierno... encantada de estar aquí. Yo siempre estoy encantada de estar aquí. Y yo también, que eso ha sido un invierno, y sigue siendo, ¿no? Un invierno frío, de lluvia, sobre todo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Pues nada, compañeros, hoy miramos a Siria un año después, ya que bueno, a finales de 2025 se cumplía un año desde que en apenas 10 días una ofensiva conjunta de grupos armados pusiera fin a más de 5 décadas de gobierno de la familia Assad y a un conflicto que causó uno de los mayores desplazamientos forzosos de nuestro tiempo. Pocas semanas después, diversos Estados miembros de la Unión Europea suspendían la tramitación de asilo, de solicitudes de asilo de personas procedentes de Siria, y esto es un hecho que consideramos precipitado y contrario al derecho internacional, tal y como lo advertíamos de CEAR, pero bueno, lo que queremos saber es, y lo que queremos analizar en el espacio de hoy, es en qué situación se encuentra Siria después de un año y poquito más en estos momentos, ¿no? Así que hoy en Red Refugio vamos a tratar de dar respuesta a ese interrogante y a profundizar en la situación del país. Nadie separado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. En la primera mitad de 2025, el número de personas refugiadas de Siria a nivel global descendió hasta los 5,5 millones. Esto supone que una de cada 7 personas refugiadas en el mundo procedían de Siria. Y en la Unión Europea, Siria ha pasado de ser la primera nacionalidad de origen de las personas que solicitaban asilo a ser la tercera. Se ha registrado un descenso del 54%. Esta situación es fruto de la caída del régimen de Bashar al-Assad. Sí, María José, pero no podemos olvidar que el conflicto armado de Siria ha dejado una profunda herida. Al menos 300.000 personas perdieron la vida entre 2011 y 2021, según la ONU, mientras miles de familias continúan buscando a quienes desaparecieron. Desaparecieron de forma forzosa, por supuesto, entre 100.000 y 200.000 personas durante el gobierno de la familia Assad. Estas son las estimaciones, Imagínate qué tragedia. Bueno, y en el plano humanitario, entre las principales consecuencias, se encuentra, por ejemplo, la existencia de hasta 16 millones de personas necesitadas por fuerza de atención humanitaria urgente y para cubrir pues sus necesidades básicas. Esta situación se ve agravada, además, por la violencia en el norte y en el sur del país, así como por las condiciones de sequía que están afectando de manera alarmante a la seguridad alimentaria y el acceso al agua.
Y claro, es que a pesar de ese nuevo escenario, ¿no?, que se abría tras la caída de la familia Assad, el país enfrenta esta nueva etapa en un contexto de inestabilidad política y económica, de tensiones, de violencias intracomunitarias y bajo el impacto, no olvidemos, de la crisis climática, también de la injerencia extranjera y de ataques de Israel. En marzo de 2025 se formó un gobierno de transición con una declaración constitucional transitoria para los próximos 5 años. Y en octubre se celebraron elecciones parlamentarias, si bien conforme a un modelo híbrido y más bien restringido. Sin embargo, para lograr la seguridad de toda la población, continúa siendo necesario garantizar el derecho de asilo, así como el acceso a la ayuda humanitaria necesaria. También es importante que hablemos del tema de los retornos, compañera. Un tema muy ilusionante por un lado, pero también frustrante por otro. El número de personas sirias que regresaron a su país durante el primer semestre del año pasado, claro, del año 25, ascendía a 500.000, según ACNUR. Pese a que muchas personas refugiadas desean regresar a sus hogares, la realidad es que el retorno de gran parte de la población refugiada solo podrá culminar una vez asegurado el establecimiento de un gobierno democrático, el restablecimiento de la seguridad y una reconstrucción efectiva. Ninguna de estas condiciones puede darse en el corto plazo, de modo que aquellos países que acogen a personas sirias deben garantizar y mantener su protección. Mucho que analizar, mucho que comentar y mucho que comprender en lo que se refiere a la situación de Siria en todo este año pasado y actualmente tras la caída de Bashar al-Assad. Y por ello hoy pues hemos querido invitar a Ruba, que la tenemos al teléfono, Ruba Al-Huli, que ella es de origen sirio, reside en España. Le doy ya la bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ruba? Hola, buenas. ¿Qué tal? Bien, aquí es. Bueno, muchas gracias con ganas de participar y gracias por el espacio de poder un poco comentar, ¿no? Pues gracias a ti, Ruba, por querer acompañarnos y por compartir con nosotras. Lo primero que queremos preguntarte es hacer un poco una contextualización un poco más personal tuya. Llevas bastante tiempo en España. Antes de que nos cuentes cómo fue eso, pues cuéntanos qué recuerdos tienes de Siria anteriores a 2011, si los hay, el tiempo eso que llevas aquí en España y cómo también has vivido el conflicto en la distancia y el vínculo que tienes actualmente con Siria, no sé si a través de familia, de amigos, cuéntanos. Sí, a ver, yo sí soy de origen sirio, nací en Siria, en Damasco en concreto. Viví mi infancia, mi primera juventud, terminé mis estudios en Siria. La primera vez me fui en el 95. Mis recuerdos, pues yo lo que recordaba en aquel momento es un país policial gris, un país de miedo a la represión, de censura, de desconfianza en hablar con cualquier persona, hasta en los más cercanos, que siempre se decía, pues cuidado que hasta las paredes te pueden oír. Era un país donde no se permitía el derecho a la manifestación ni a la reunión, no había participación política ni cultural incluso, o sea, pues eso todo empujaba a que pues cuando he tenido la oportunidad yo me fui fuera. Volví en el año 2000 cuando falleció el padre del actual, bueno, el actual tampoco, Hafez al-Assad, que era el padre de Bashar al-Assad, y cuando murió pensábamos que la llegada del hijo iba a mejorar las cosas. Yo intenté en el 2000, volví a Siria, las cosas no mejoraron, al revés, empeoraron porque se impuso una situación económica, unas políticas económicas que desfavorecieron mucho a la sociedad, había mucha más desigualdad social. Se desmanteló todo lo que eran los servicios básicos, ¿no? De sanidad, de educación, y en el año 2002 me dije, yo me voy, y me vine a España. Entonces los primeros años de aquí, en el 2002 hasta el 2011, cuando ya prácticamente empieza el conflicto,
Mi familia se quedó ahí, yo me vine sola por estudios y cuando empiezan los procesos de primavera árabe, pues la veíamos, aquí me juntaba con algunos sirios, ¿no? Hay comunidad, en aquel momento era muy pequeña la comunidad siria. Y sí, lo veíamos con mucha duda, ¿no? Que Siria, ¿qué va a pasar? Pero claro, era inevitable que se sumara al pueblo sirio a aquello. Y la represión pues fue brutal, que se derivó después, como sabemos, en una guerra civil con muchas divisiones y pues desde lejos se vive mal, se vive con mucha angustia, con sensaciones encontradas, entre las ganas de formar parte de aquello, porque siempre lo esperábamos, pero también estaba el miedo, ¿no? La rabia ante la crueldad de la respuesta que se daba desde el régimen, el miedo por la familia, que tenía toda mi familia allí, el dolor por la pérdida de familiares, de amigos, la impotencia y a veces incluso el sentimiento de culpa de estar aquí a salvo y la gente allí no. Bueno, Eso es un Ruba, poco... sí, perdón. Sí, ¿Querías sí, sí. decir algo más? No, un poco eso. Bueno, A nivel personal, claro. te quería preguntar, Sí. Ruba, cae el régimen, como ya sabemos, Ujú. podemos decir entonces que una etapa ha terminado, pero ¿qué ha cambiado en este año? ¿Cuál es la situación actual en el Ujú. día a día? Claro, la actuación actual, primero la caída se recibió con mucha alegría, mucho festejo, lo hemos visto todos también en las pantallas aquí, la gente lo ha comentado también ahí. Es verdad que al principio, pues pronto un poco para ver cómo, qué cambios reales hay, ¿no? Pero sí se percibe en primer lugar, a lo mejor más espacio para hablar, para la opinión, para la participación, a nivel al menos de debate, ¿no? Y sí, a nivel también institucional, lo que se comentó también antes, que hay hoy en día un gobierno de transición, hay un proceso de organización de las instituciones, aunque bueno, todavía son frágiles, un proceso un poco lento. El día a día la situación para la gente es un poco difícil en cuestión, por ejemplo, de eso, de acceso a la vivienda, el empleo, todavía no hay, digamos, empleo así como para que la gente tenga sus trabajos y sus ingresos. Hay mucha falta de electricidad, mucha falta de agua, lo cual también complica las situaciones de frío, calor, pues los hospitales tampoco tienen mucha posibilidad cuando hay cortes de luz, son situaciones todavía delicadas. El tema de la violencia también ha disminuido bastante, pero como ha habido, o sea, que el conflicto dejó muchas fracciones de grupos armados que hoy en día todavía no se han integrado todos en el gobierno de transición. Entonces, todavía hay cierta violencia o conflictos locales, depende de qué zona estamos hablando. En general, hay mejoras lentas, pero las hay, se perciben y hay datos a lo mejor también que lo reflejan. Y bueno, pues se vive con cierta ilusión y aunque con cierto también miedo de que estos cambios no sean lo suficientes o no se mantengan en el tiempo, pero en general se percibe optimismo en este sentido. Claro, incertidumbre, lógico, ¿no? Y normal. Ruba, lo comentábamos al principio, tras la caída del Uh-huh. régimen, buscando reevaluar la seguridad, la situación de Siria antes de conceder nuevas protecciones, hubo algunos países, Uh-huh. entre ellos pues Alemania, Noruega, Reino Unido, ¿no? También suspendió entrevistas de asilo, ¿no? Suspendieron solicitudes de asilo. ¿Tú cómo valoras esto? Uh-huh. Pues a ver, que es cierto que la caída del régimen pues supone un cambio muy importante en este sentido, pero en algunas zonas, por ejemplo, siguen produciéndose enfrentamientos, principalmente, por ejemplo, hay grupos armados que, como comenté, que no se habían integrado todavía en las estructuras oficiales, pues sí, se producen enfrentamientos, sean por disputas o sean por venganzas o porque todavía no hay territorios que no están bajo el paraguas del gobierno de transición, pues
se están produciendo enfrentamientos bélicos. O sea, en Alepo lo vimos en enero, o sea, y en la actualidad todavía la parte del norte del país que sí sigue habiendo enfrentamientos para o sea, instaurar, digamos, eso, que se engloben o haya acuerdos de cómo se van a gobernar ciertas zonas. En el sur también hubo problemas en mayo, el año pasado también hubo problemas en la parte de la costa, entonces yo creo que esto es muy difícil verlo como que ya está, que la gente no necesita esta protección para la población civil porque siguen necesitando esta protección. A esto si sumamos también conflictos de tipo sectario, a lo mejor, porque son las venganzas que se pueden producir, pues están todavía allí, no se han resuelto. Entonces yo creo que me preocupa que países como Alemania, Austria, Noruega o otros países de la Unión Europea hayan decidido suspender o limitar estas solicitudes de asilo, basándose en una supuesta mejora que ojalá llegue, pero que todavía hay falta de seguridad en el país. Desde mi punto de vista, yo creo que no refleja la realidad que viven los sirios hoy en día y todavía hay falta de garantías que siguen, digamos, en ciertos sectores de la población. Ujú. Creo que hay personas que seguirán necesitando de protección internacional. Hola Ruba, yo soy Carmen. Encantada de Hola, hablar Carmen. contigo. Mira, Igualmente, tenemos que hablar a pesar de todo lo que nos has dicho anteriormente, tenemos que hablar del retorno de ciudadanos sirios, que no deja de gracias. ser una noticia para un país que tenía todos sus habitantes, los millones de habitantes huidos y perseguidos, y que ahora regresan para ayudar en la reconstrucción tras una guerra devastadora. Según datos de ACNUR, más de 3 millones de personas sirias desplazadas han regresado a sus hogares ya desde 2024 a 2025. Eso es una gran fuerza humana, 3 millones de personas. Y más de esos 3 millones, 1.200.000 han regresado voluntariamente desde países vecinos. Me imagino que desde Jordania. Al tiempo que más de 1.900.000 personas desplazadas internas han vuelto a sus lugares de origen. Además, son muchas más las personas que han expresado su deseo de regresar. No sé, a nosotros nos parece una noticia positiva. ¿Cómo lo interpretas tú esta cifra? ¿Crees que Siria va siendo poco a poco un país seguro para regresar? A ver, primero, pues si miramos un poco esas cifras de ACNUR que con cierta, no sé, hay que interpretarlas un poco, no sé, de otra manera, ¿no? Porque sí, el deseo está, o sea, de todas las personas, yo creo que siempre que haya una opción de volver a su casa, nadie quiere vivir lejos de su casa, ni sobre todo después de años de exilio y sufrimiento. Pero el deseo está, exactamente, está ahí el deseo, pero estas cifras un poco hay que mirar eso a nivel de desplazados internos. La gente que ha podido regresar es porque a lo mejor no se ha destruido su casa, pero que todavía a día de hoy hay muchas casas destruidas. Yo tengo primas que no han podido volver, no porque no quieren, están en Siria, pero no están en su casa, están en otro pueblo. No pueden volver hasta que no tengan su propia casa reconstruida, ¿no? Y su vida. Los países vecinos son las cifras donde más, eso es lo que han comentado, a lo mejor Turquía, Líbano, son los países que también son los que más cifras han acogido por la cercanía, porque la gente cuando se va a Turquía, a Líbano, a Jordania, en los países vecinos, con la idea de que cuando mejoren las situaciones puedan volver. Pero también porque son países donde las condiciones, las personas refugiadas que han estado en estos países no han tenido realmente la protección real como se entiende, ni una estabilidad legal en condiciones
de vidas dignas. Entonces, pues para muchos de ellos creo que el retorno no es que sea una elección libre como tal, sino pues no hay alternativa y pues prefieren, aún con cierto riesgo, volver al país antes que mantenerse en estos países. Volver a Siria yo creo que hoy en día sí supone para muchas personas empezar desde cero o desde incluso menos de cero. La destrucción, como hemos dicho, a todos los niveles. La destrucción no solamente lo que es la infraestructura o la vivienda, sino que también la economía. No hay economía hoy en día. Están empezando, pero que para que vuelva la gente a su casa, pues tú no vuelves a tu vida que tenías antes, porque tienes que empezar de nuevo. No tienes el mismo empleo, no tienes la misma casa. Eso significa para mucha gente que no tienen los servicios básicos cubiertos ni las oportunidades que habían dejado en su momento. Sumando a esto, la falta de seguridad, pues que también es un tema importante. La gente hasta que no se siente segura, yo creo que no es muy viable volver sin las garantías de protección y las garantías de estabilidad. Por eso yo creo que son datos que muy bien, yo creo que se interpretan que con señal de esperanza, pero que no significan que Siria hoy en día es un país plenamente seguro para regresar. Hasta que no existan condiciones reales de estabilidad o de oportunidades económicas, garantías de derechos, el retorno yo creo que sigue siendo para muchas personas un riesgo mucho más que una solución hoy en día. Esperemos que vaya mejor. Pues sí, como hablando del futuro, ¿no? ¿Cómo se percibe ese futuro en el pueblo sirio, entre la población, ¿no? Ante esta nueva etapa? Porque hay riesgos, ¿no? En este periodo de transición. Claro, hay incertidumbre, todavía no se ve cómo va a estar, pero yo creo que es imprescindible avanzar. O sea, una de las cosas que para que realmente el retorno sea voluntario debe existir eso. Primero, la seguridad estable, que implique el fin de enfrentamientos que todavía no han acabado, que se han reducido. Hay más control ahora mismo, pero que todavía no es completo, que también es imprescindible avanzar en justicia y reparación por los crímenes cometidos tanto en la dictadura como en la guerra, que yo creo que sin verdad y sin responsabilidades hay ciertas heridas abiertas que si no se resuelve este tema pueden quedar allí estas heridas abiertas y pueden producir unos conflictos nuevos, ¿no? Las condiciones económicas también, tiene que haber unas mínimas para que haya proyectos de reconstrucción que todavía se están empezando, que creo que sí se puede avanzar, pero necesita apoyo el país porque estaba desmantelado total. A lo mejor necesaria cierta ayuda también en las instituciones para fortalecer las instituciones públicas e impulsar una regeneración económica y empleo, vivienda, servicios básicos para las personas que puedan reconstruir su vida. Hasta que no exista esta seguridad y las oportunidades y los derechos, yo creo que el retorno va a ser un poco complicado, pero sí, bueno, esperanza siempre hay. Claro que sí. Pues Rúa, muchísimas gracias por compartir hoy con nosotras, por acercarnos, ¿no? Desde tu experiencia, desde tu sentir, ¿no? Esa compleja situación que atraviesa Siria hoy todavía, ¿no? Un año un poquito más tras el fin de la dictadura. Así que nada, mucha suerte. Esperamos poder volver a hablar contigo en otra ocasión y poder aterrizar aún más, si cabe, toda esta situación y darte las gracias de nuevo. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que
que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado, se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras, olvídalas en la playa. Bueno, compañeros, era importante, ¿no?, acercarnos hoy a esta realidad de Siria tras un año, y aunque nos hemos quedado sin tiempo, creo que nos hemos quedado incluso con muchas más cosas que hablar, ¿verdad? Sí, yo con muchas preguntas porque me gustaría saber si el régimen, porque el régimen de Assad era dictatorial pero laico. Quiero saber, me gustaría saber si el régimen actual compone unas grandes dosis de integrismo religioso o si va a seguir siendo laico, lo cual es muy importante para la zona, habida cuenta de las divisiones religiosas que hay en el islamismo de la zona, que dan lugar a tantas rencillas. Y bueno, vamos a parafrasear a los judíos que decían antes, el año que viene en Jerusalén, pues algún año próximo en Palmira, ¿no? A ver si podemos volver a Palmira. Sí. Seguro que volveremos a traer este tema que ha sido interesante, ¿no?, y conocerlo a través de, bueno, pues de Ruba en este caso, que sigue teniendo a su familia allí, a gran parte de su familia, a pesar de que ya lleva aquí muchos años. Pues nada, compañeros, finalizamos el programa en el que hemos querido, como decimos, hablar y analizar la situación de Siria un año después del final de la dictadura en el país, y lo hemos hecho a través de Ruba, de origen sirio, y a quien agradecemos ese detallado análisis, ¿no?, que ha compartido con nosotros. Aprovecho este espacio para recordaros que este domingo es 8M, Día Internacional de la Mujer, y que podéis estar pendientes de nuestras redes sociales, CER Andalucía en Facebook, Instagram y X, y de toda nuestra actividad en el marco de esta fecha tan destacada. Por supuesto, el domingo estaremos en la manifestación de Sevilla apoyando y defendiendo, como cada año, los derechos de la mujer y la igualdad en todas sus expresiones. Carmen, ¿dónde nos pueden volver a escuchar? Bueno, pueden volver a escuchar este y todo nuestro programa en la web www.ondalocaldeandalucía.es y también en ebooks y YouTube, buscándonos por Red Refugio. Pues muchísimas gracias, Carmen, muy buena semana. Luismi, muchas gracias a ti también. Muy bien, hasta el próximo lunes. Hasta el próximo. Hasta la semana que viene, nos vemos en Red Refugio.